Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 150 del curso de precálculo. Estábamos estableciendo que todas las funciones hiperbólicas son biyectivas excepto por dos, la que es coseno hiperbólico y la que es secante hiperbólica. Y lo habíamos apreciado a través de su gráfica, porque fíjese que la gráfica de la función coseno hiperbólico es esta cosa que parece una parábola, y que claro, al ser simétrica con respecto al eje de Y, pues no es 1, 1. Y si no es 1, 1 no puede ser biyectiva. Porque recuerde, para ser biyectiva tiene que ser 1, 1 y sobre. ¿Ok? Y la de la secante hiperbólica, que la tenemos aquí, fíjense que también es simétrica con respecto al eje de Y, ¿verdad? Lo que aparece a la derecha del eje de Y aparece reflejado también a la izquierda del eje de Y. Y por eso no es 1, 1. Y para ser biyectiva tiene que ser, además de suryectiva, inyectiva. Así que no es inyectiva y por lo tanto no puede ser biyectiva. Por lo tanto, eso quiere decir que no tendrán ni la función coseno hiperbólico ni la función secante hiperbólica tendrán relaciones inversas, que son funciones. Distinto a lo del seno hiperbólico, que fíjense que es biyectiva, la de la cotangente hiperbólica, que fíjense que es biyectiva, la de la cotangente hiperbólica, que fíjense que es biyectiva, y la de la cosecante hiperbólica, que fíjense que también es biyectiva. Esas funciones hiperbólicas, sus inversas, son también funciones biyectivas. Bueno, pues si yo quisiera trabajar precisamente o definir precisamente funciones hiperbólicas inversas, tendría que comenzar redefiniendo las funciones que no son biyectivas, la de del coseno hiperbólico y la de la secante hiperbólica, restringiendo sus dominios y o su alcance, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en esta definición. Dice, las funciones y igual al coseno hiperbólico de t mayúsculo, ¿ve? Donde la t va a ser un número real positivo mayor o igual que 0. O sea que fíjense que vamos a tomar la misma función coseno hiperbólico original, porque fíjense que lo dice aquí, ¿ves? Esa función coseno hiperbólico de t mayúscula es la misma coseno hiperbólico de t regular, pero en donde tomamos a la t, el valor del dominio, a la derecha sobre el eje de Y y a la derecha del eje de Y. O sea que vamos a tomar esta parte de la izquierda. Vamos a empezar a hacer el dibujo de la función coseno hiperbólico de t mayúscula, que será la misma gráfica de la función coseno hiperbólico, lo único que tomamos nada más que la parte que está sobre el eje de Y hacia la derecha, ¿verdad? Así que esta sería la gráfica de la función coseno hiperbólico de t mayúsculo, ¿ves? Porque dice así: la t es un número mayor o igual que 0, o sea, el dominio va a ser los números del 0 en adelante, y el dominio y el alcance van a ser los valores de y empezando en 1 hacia arriba, para que efectivamente quede una función biyectiva, ¿ves? Al ser creciente y que usa todos los valores del alcance que comienzan en 1 hacia arriba, pues es una función biyectiva. Y claro, definimos los valores de esa función coseno hiperbólico de t mayúscula como los valores de la función coseno hiperbólico de t regular. Y la llamaremos, claro, la restricción de la función coseno hiperbólico. Asimismo, si yo tomo la función secante hiperbólica de t mayúscula, donde la t va a ser mayor o igual que 0, o sea, la tomamos de aquí en adelante, y por lo tanto la gráfica de la función secante hiperbólica mayúscula de t, ¿ok?, va a ser esta que está aquí, ¿verdad? La parte derecha de la gráfica de la función secante hiperbólica regular, porque fíjense que la tomamos con el dominio del 0 en adelante, ¿ok? Y donde, claro, los valores de la secante hiperbólica de t mayúscula es lo mismo que los valores de la secante hiperbólica de t regular, se llama la restricción de la función secante hiperbólica, ¿ok? Y claro, fíjense que también la y entonces la tomamos desde 0 hasta 1, ¿ves? Desde 0, no inclusive, porque fíjense que el eje de y, del eje de t, perdón, es una asíntota horizontal, o sea que la gráfica nunca llega a tocar el eje de t, y por lo tanto los valores de su alcance de esa función secante hiperbólica de t mayúscula nunca llega a incluir al 0, así que el alcance va a ser de 0, no inclusive, hasta llegar precisamente a 1, que es donde termina, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos la gráfica de la función secante hiperbólica, ¿ok? Y claro, el dominio pues van a ser los números reales positivos del secante hiperbólica mayúscula, ¿verdad? Reales positivos más el 0, ¿verdad? Y el alcance va a ser igual que en el caso de la función regular, cotangente hiperbólica, los números t, de manera que el valor de esos valores de y sean desde el 0 inclusive hasta llegar al 1, ¿ok?
Y en el caso de la función coseno hiperbólico, pues el dominio de la función coseno hiperbólico mayúsculo hace los números reales positivos, más el 0, como dijimos aquí, t es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y el alcance va a ser eso mismo, ¿verdad? Los valores que son del 1 en adelante, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tenemos la definición de esas dos funciones que son las restricciones de las funciones coseno hiperbólico y la función secante hiperbólica, que se llaman función coseno hiperbólico mayúsculo y secante hiperbólico mayúsculo también, ¿ok? Bien, bueno, como todas las demás funciones hiperbólicas son biyecciones, pues entonces no tenemos que redefinir esas funciones a unas restricciones, esas otras funciones hiperbólicas a unas restricciones, porque sus funciones inversas, sus relaciones inversas van a ser también funciones funciones biyectivas, ¿ok? Así que vamos ahora a definir precisamente las funciones hiperbólicas inversas, ¿ok? Bien, definición. Las funciones siguientes. Ahí está. Y igual al seno regular hiperbólico inverso, ¿verdad? Fíjense que aquí uso seno minúsculo porque no tuvimos que redefinir la función seno hiperbólico, ¿verdad? Ya que es una función biyectiva. Así que podemos buscarle su inversa y va a ser también una función biyectiva, ¿verdad? Seno hiperbólico inverso de t, donde t es el seno hiperbólico de y con dominio de ese seno hiperbólico inverso siendo, bueno, pues vamos a ver. En el caso de la función seno hiperbólico, recuerde que el alcance eran los números reales y el dominio son los números reales. Así es que en el caso del seno hiperbólico inverso, el dominio va a ser el alcance original, que son los reales, y el alcance va a ser el dominio original, que también son los reales. El alcance del dominio del seno hiperbólico y el alcance del seno hiperbólico inverso, ¿verdad?, van a ser los números reales, igual que la función original, no cambia. Ahora, la función y igual al coseno hiperbólico inverso mayúsculo de t, donde t es el coseno hiperbólico mayúsculo de y, ¿okay? Con el dominio del coseno hiperbólico inverso siendo, bueno, vamos a ver. Fíjense que en el caso del coseno hiperbólico, el dominio original eran los reales positivos más el 0 y el alcance original eran estos del mayúsculo, ¿verdad? Eran los números y mayores o iguales que 1. Así que ahora el dominio de la función coseno hiperbólico de t son los números t que sean mayores o iguales que 1, ¿verdad? Según el alcance eran los números y que eran mayores o iguales que 1. Ahora el dominio de la función coseno hiperbólico inverso mayúsculo van a ser los números t que sean mayores o iguales que 1. Y el alcance de esa función coseno hiperbólico mayúsculo, inverso mayúsculo de lo que sea, es precisamente lo que era el alcance original de la función coseno hiperbólico mayúsculo, que son los números reales positivos más el 0. Reales positivos más el 0. ¿Okay? Bien. Esta otra, la función y igual a la tangente hiperbólica inversa de t, donde fíjense que la tangente no la ponemos mayúscula porque recuerde que no tuvimos que hacer una restricción para la función tangente, ya que era una función biyectiva inicialmente. Mírala aquí, ¿verdad? Ajá, donde t sería entonces la tangente hiperbólica original, ¿verdad?, de ese número y con el dominio, vamos a seguir allá, ¿verdad?, porque no quiero borrar estas gráficas. Estamos aquí un poco restringidos, ¿verdad? Estas gráficas las necesitamos porque a base de ellas vamos a dibujar las gráficas de las funciones hiperbólicas inversas, ¿verdad? Donde t y con el dominio, vamos a ponerla por aquí, ¿verdad? El dominio de la función tangente hiperbólica inversa va a ser lo que es el alcance de la función
tangente hiperbólica original, que son los números que están desde negativo 1 hasta 1. Ahora esto que era el alcance de la función tangente hiperbólica original será ahora el dominio de la función tangente hiperbólica inversa, ¿verdad? Los números y que están entre negativo 1, perdón, los números t. Los números t, porque ahora recuerde que el dominio está con la t, ¿verdad? De la función tangente hiperbólica inversa hasta 1, ¿verdad? Porque fíjense que entonces esas eran asíntotas horizontales. Ahora cuando veamos la gráfica de la función tangente hiperbólica inversa van a ser asíntotas verticales, ¿verdad? Y el alcance de esa función tangente hiperbólica inversa va a ser lo que es el dominio original, que son los números reales, ¿verdad? Bien. Y seguimos aquí. Tenemos que borrar aquí, así es que asegúrense, denle si quieren una pausa al video para que puedan copiar estas definiciones, porque tengo que seguir definiendo aquí. No quiero borrar esas gráficas, ¿verdad? La siguiente función hiperbólica inversa, que sería la cotangente hiperbólica inversa, ¿ok? Ya, vamos a borrar. Viene la cuarta, ¿verdad? La cuarta. Cuarta, la función y igual a la cotangente hiperbólica inversa de t, donde t es la cotangente hiperbólica original del número y, con dominio para esa función cotangente hiperbólica inversa, ¿verdad? Vamos a ver la función cotangente hiperbólica. La tenemos aquí, ¿verdad? El alcance de la función cotangente hiperbólica eran los números y, donde el valor absoluto de la y va a ser mayor que 1. O sea, son los números mayores de 1 y menores de negativo 1. Así que ahora serán los números t, ¿verdad? Que son los que representan a los valores del dominio de la función cotangente hiperbólica inversa, en donde el valor absoluto de esa t son mayores que 1, ¿verdad? O sea, van a ser los números mayores de 1 o menores de negativo 1. Eso va a ser el dominio de la función cotangente hiperbólica inversa. Y el alcance de esa función cotangente hiperbólica inversa de lo que sea, bueno, pues era lo que es el dominio de la función cotangente hiperbólica original, que son los reales excepto el 0, ¿verdad? Son los números reales excepto el 0. Bien, la quinta, la función y igual a secante hiperbólica inversa de t. Secante hiperbólica inversa mayúscula, porque recuerden que tuvimos que hacer una restricción para la función secante hiperbólica original, porque no era una función biyectiva, donde t pues va a ser ¿verdad? Primeramente, donde t es la secante hiperbólica mayúscula original de y, con el dominio de esa función secante hiperbólica inversa de lo que sea es, mírenlo aquí, el dominio son los números reales. Iba a ser lo que es el dominio de la secante hiperbólica inversa, va a ser lo que era el alcance de la función secante hiperbólica original, que era esta gráfica, ¿verdad? Los números t ahora, los números t, que estén desde 0 no inclusive hasta 1, ¿verdad? Y el alcance de esa función secante hiperbólica inversa mayúscula va a ser lo que era el dominio de la función secante hiperbólica mayúscula original, que son los números reales positivos más el 0, ¿verdad? Son los números reales positivos más el 0. Y finalmente la función la sexta, y igual a la cosecante hiperbólica inversa regular. Fíjense que no tuvimos tampoco para la cosecante, que define una restricción, ya que la función cosecante hiperbólica original es una biyección de t, donde entonces t será la cosecante hiperbólica regular, ¿verdad? De t, de y en este caso, ¿verdad? Con el dominio de esa función cosecante hiperbólica inversa, ¿verdad? Esto es secante, perdónenme. Secante hiperbólica de y. Donde el dominio
de la función donde con dominio de la función cosecante hiperbólica inversa van a ser lo que era el alcance de la función cosecante hiperbólica original, que son los números reales excepto el 0, y el alcance de la función cosecante hiperbólica inversa va a ser lo que era el dominio de la función cosecante hiperbólica original, que son también los números reales positivos, excepto el 0, ¿ok? Así que si quiere vamos a hacer aquí una sola para economizar espacio, ¿verdad? El dominio y el alcance de la función cosecante hiperbólica inversa son los números reales excepto el 0. Bien, y ahí tendríamos, ¿verdad? Finalmente las definiciones se llaman, para terminar aquí, perdónenme, se llaman las funciones hiperbólicas inversas. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos las definiciones de las 6 funciones hiperbólicas inversas junto con sus dominios y alcance. Vamos a ver las gráficas de las funciones hiperbólicas inversas, ¿ok? Vamos a poner el título acá. Recuerden copiar todo, ¿verdad? Si quieren copiarlo. Si no, va a aparecer en el libro del curso cuando lo compren. Gráficas de las funciones hiperbólicas inversas. Bueno, y vamos a darla tal como repasamos las gráficas de las funciones hiperbólicas originales más las restricciones como las tenemos aquí, ¿verdad? O sea, primero la del coseno hiperbólico inverso ahora de t, ¿verdad? Inverso de t. La de la función seno hiperbólico inverso de t. La de la función tangente hiperbólica inversa de t. La de la función cotangente hiperbólica inversa de t. La de la función secante hiperbólica inversa de t mayúscula, ¿verdad? Igual que la del coseno hiperbólico de t es mayúsculo, ¿verdad? Y la de la cosecante hiperbólica de t, esas 6 funciones gráficas de las 6 funciones hiperbólicas originales. Bueno, en el caso de del coseno hiperbólico inverso de t, que es mayúsculo, ¿verdad? Recordamos que la gráfica de la función coseno hiperbólico de t mayúsculo era esta que está aquí. Así que voy a borrar esto que ni siquiera ya existe para la gráfica de la función coseno hiperbólico mayúscula, y vamos a ponerla entrecortada, porque a base de ella es que vamos a dibujar la gráfica de la función coseno hiperbólico inverso mayúsculo de t, ¿verdad? Fíjense que si yo me imagino que yo reflejo esta gráfica a través de la línea y igual a x, la que corresponde a la identidad, que es lo que tenemos que hacer para obtener la gráfica de una relación inversa de una función, pues entonces este 1 se refleja acá, y entonces esta parte así se refleja así. Es algo así, ¿verdad? Y esa es la gráfica de la función coseno hiperbólico inverso de t mayúscula, ¿verdad? La que se obtiene de la gráfica de la función coseno hiperbólico mayúsculo de t, reflejándola a través de la línea, ¿verdad? Que corresponde a la función inversa, ¿verdad? Y igual a x. La de la función seno hiperbólico inverso de t, esta sería la primera, esta es la segunda, ¿verdad? Primera, segunda. Pues sería, ¿verdad? Esta aquí. Esta es la original, ¿verdad? Vamos a poner entrecortada, la del seno hiperbólico de t. Esta es la original. Pues si yo reflejo eso a través de la línea y igual a x, yo obtengo una gráfica más o menos así. Esta partecita, ¿verdad? Se refleja aquí, y esa partecita de acá se refleja hacia acá. Esta partecita de aquí se refleja más o menos por aquí, y esa partecita que coge esa voz se refleja pues más o menos así, ¿verdad?
Y esa es la gráfica de la función seno hiperbólico inverso de t. Aquí pusimos, ¿verdad?, el dominio y el alcance de la función coseno hiperbólico inverso. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? No, vamos a escribirlo. Estos son los del coseno hiperbólico mayúsculos, ¿verdad? Vamos a poner el coseno hiperbólico inverso. Pues la del coseno hiperbólico inverso es lo que era el alcance de la función original, que es los números t mayores o iguales que 1, ¿verdad? Los números t que sean mayores o iguales que 1, ¿verdad? Y el alcance va a ser lo que era el dominio. Y el dominio de esa función es los números de 1 en adelante, ¿verdad? Los números y que hacen ahora, ¿verdad? Perdón, lo que era el alcance original era de 1 hacia arriba. Eso va a ser el dominio ahora de la función, ¿verdad? Coseno hiperbólico inverso mayúsculo, ¿verdad? Y el coseno hiperbólico inverso, lo que era el dominio original, que eran los números, ¿verdad?, de 0 en adelante, ¿verdad? Los números y que sean, los números, estos eran, ahora c, van a ser los números que son de 1, ¿verdad?, en adelante. Y mayor o igual que, perdón, de 0 en adelante, ¿no? Vamos a revisar el dominio de la función coseno hiperbólico inverso. Esos son los números, miren, el dominio de 1 en adelante, ¿verdad? Los valores de t que sean de 1 en adelante. Y el alcance de la función coseno hiperbólico inverso mayúscula es los números y que sean de 1, perdón, de 0, porque estamos en esta gráfica, de 0 en adelante, ¿verdad?, hacia arriba. Entonces, fíjense que aquí tanto el dominio como el alcance de la función seno hiperbólico, ¿verdad?, va a ser lo mismo, ¿verdad?, tanto en el original como en la inversa, ¿verdad? En el original, fíjense que era esta, y su dominio serán los números reales y su alcance eran los números reales. Pues ahora en la inversa, su dominio son los reales, ¿verdad?, y su alcance también son los reales, ¿ok? En el caso de la función de la gráfica de la función tangente hiperbólica inversa de t, vamos a poner ahora la gráfica de la función tangente hiperbólica original entrecortada, porque es a base de ella que vamos a dibujar la gráfica de la función tangente hiperbólica inversa. Y entonces recordamos que esas dos asíntotas horizontales de la gráfica de la función tangente hiperbólica original van a ser ahora asíntotas verticales de la gráfica de la función tangente hiperbólica inversa. Así es que vamos a marcar ahora aquí esta línea que pasa más o menos por x igual a 1, ¿verdad?, que pasa por x igual a 1, de hecho. Y esta otra que pasa por x igual a negativo 1, ¿verdad? X igual a 1 y x igual a negativo 1. Y esas van a ser ahora asíntotas verticales de la gráfica de la función tangente hiperbólica inversa. Y claro, pues esto se refleja más o menos así. Esta parte se refleja aquí así, ¿verdad? Y comienza a acercarse asintóticamente a esa línea vertical x igual a 1, y por acá hace así. Y comienza a acercarse también asintóticamente a esta línea vertical. Así que esta es la gráfica de la función tangente hiperbólica inversa de t, ¿verdad?, donde el dominio de la función tangente hiperbólica inversa de t, ahora fíjense que van a ser los números que van desde negativo 1, no inclusive, hasta 1 inclusive, ¿verdad? O sea, lo que era el alcance de la función tangente hiperbólica original. Los números t, ¿verdad?, que sean, estén entre negativo 1 y 1. Mientras que el alcance de la función tangente hiperbólica inversa son, miren, el alcance son todos los números reales, ¿verdad? Se alcanzan todos los números reales, que era lo mismo que el dominio de la función tangente hiperbólica original, ¿ok? Bien, la gráfica entonces de la función cotangente hiperbólica inversa, bueno, pues fíjense que la original, ¿verdad?, la cotangente hiperbólica original tenía a esas mismas líneas que tiene la gráfica de la función tangente hiperbólica original, esas líneas horizontales como asíntotas horizontales, pues esas se convierten en asíntotas verticales ahora de la inversa, ¿verdad?, que pasan así, ¿verdad? X igual a 1, ¿verdad?, según era y igual a 1, pues ahora es x igual a 1, y según era y igual a negativo 1, pues ahora será x igual a negativo 1, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿verdad?, vamos a dibujar esta, vamos a borrar esta, ponerla entrecortada, porque esa es la original de la cotangente hiperbólica de cierto número t. Y entonces la gráfica que va a ser ahora reflejo de esa a través de la línea
y igual a x, la que corresponde a la identidad, pues se ve así, ¿verdad? Ajá, esta quedará, ajá, de esta manera. Vamos a ver, tiene que estar a la derecha de x igual a 1 y es así, luce así. Según se acercaba al eje de y como asíntota vertical original, ahora se acerca al eje de x como asíntota horizontal, ¿verdad? Y según se acercaba a la línea y igual a 1 como asíntota horizontal, ahora se acerca a la línea y igual a 1 como asíntota vertical, ¿verdad? Y acá igual, ¿verdad? Ajá, aquí se acerca así, ¿verdad? Según se acercaba, ¿verdad? Por aquí, la original, al eje de y como asíntota vertical, ahora se acerca al eje de x, claro, ahora eje de t, como asíntota horizontal. Y según se acercaba a la línea y igual a negativo 1, ahora se acerca a la línea y igual a negativo 1 como asíntota vertical. La original se acercaba a y igual a negativo 1 como asíntota horizontal, y ahora la inversa se acerca a x igual a negativo 1 como asíntota vertical, ¿ok? Y ahí tenemos la gráfica de la función cotangente inversa de t, ¿verdad? La gráfica de la función secante hiperbólica inversa de t mayúscula, ¿verdad? Pues ya tenemos ahí el dominio y el alcance, ¿verdad? Lo hayamos puesto ya. Y entonces ahora esta parte se borra porque no estaba ni siquiera incluida en la gráfica de la función secante hiperbólica de t. Y esta parte, que es a la cual le vamos a buscar la inversa, pues la ponemos entrecortada, ¿verdad? En forma entrecortada, porque esa es la gráfica de la función secante hiperbólica mayúscula original. Y si yo, ¿verdad? Dice acá ahora el dominio son no. Ajá, aquí vamos a arreglarlo, ¿verdad? Aquí el dominio son los números, estos que eran los de la secante hiperbólica inversa, ¿verdad? Que son los números desde 0 hasta 1, ¿verdad? Los números t desde 0, no inclusive el 0, hasta 1 inclusive, ¿verdad? O sea, desde aquí hasta aquí, cuando uno estará por aquí, más o menos, ¿verdad? Y entonces el alcance de la función, esto es de la secante hiperbólica inversa, ¿verdad? El alcance de la función secante hiperbólica inversa mayúscula, ¿verdad? Son los números que eran lo que era el dominio original, que eran los números de 1 en adelante. Los números y que sean mayores o iguales que, de 1, no inclusive, ¿verdad? En adelante, ¿verdad? Estos que están acá, hasta 1. Ajá, no, perdónenme. La Y va a ser los números, el dominio de la función secante hiperbólica era lo que era el alcance de esta, ¿verdad? Que va a ser los números desde 0 hasta 1. Y, ajá, y el alcance va a ser lo que era originalmente el dominio de la función secante hiperbólica inversa, que son los números reales positivos, ¿verdad? Reales positivos. Sí, reales positivos, muy bien. Ok. Y entonces, ¿cuál será la gráfica? Bueno, pues fíjense que ahora será una gráfica que tiene codominio de 0, no inclusive hasta 1, o sea que tiene al eje de y, que es donde la t vale 0, como asíntota vertical, ¿verdad? Y que termina en 1, o sea que se luce así. Se fija esta misma, pero reflejada a través de la línea y igual a x, ¿ok? Bien, y finalmente la gráfica de la función cosecante hiperbólica inversa de t, como esta es la original, ¿verdad? Vamos a poner entrecortada. Y si usted refleja esa gráfica a través de la línea y igual a x, le va a salir una muy parecida, muy parecida. Así que yo voy a dibujar casi igualita. Aquí la voy a dibujar así, y aquí la voy a dibujar, y acá la voy a poner acá, así, ¿verdad? O sea, aquí estoy poniendo como que la gráfica se acerca horizontalmente, asintóticamente al eje de y, más a la derecha que lo que se acerca al original, a lo mejor es más a la izquierda, y que se acerca al eje de t como asíntota horizontal, más abajito de lo que se acerca al original al eje de t como asíntota horizontal, ¿verdad? Y aquí igual, ¿verdad?
Aquí pues más o menos igual, lo único que le vamos a poner es que se acerca al eje de Y un poquitín más a la derecha de lo que se acerca a la gráfica original, a lo mejor es más a la izquierda, y por acá al revés, se acerca al eje de T más arriba de lo que se acerca la gráfica original al eje de T, y a lo mejor es al revés, a lo se acerca más abajito al eje de T, ¿verdad? Así que ahí tenemos la gráfica de la función cosecante hiperbólica inversa, y el dominio y el alcance son los mismos, los números reales que no sean el cero, ¿verdad? Porque fíjense que el dominio son todos los números reales excepto el cero, donde hay una asíntota vertical, y el alcance es lo mismo, todos los números reales excepto el cero, donde hay una asíntota horizontal, ¿ok? Bueno, pues con eso terminamos esta parte y esta lección. Vamos a ver, lo que nos falta es ver cómo evaluar funciones hiperbólicas inversas, y eso lo vamos a ver ya en la próxima lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.